presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, por cierto, hoy la mañanera no tuvo desperdicio, señaló que sus adversarios están molestos, tal vez, no solo por la iniciativa de reforma eléctrica en sí, sino por el tema del litio. De eso no habla. Los conozco, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera en Puebla. Va a ser muy importante. Y lo otro es lo del litio, porque de eso no habla. Pero como en la misma iniciativa va lo del litio, puede ser que hasta les moleste más lo del litio que lo de la reforma eléctrica. Los conozco bastante. Nadie dice nada del litio, pero se trata de un mineral estratégico. Sin ese mineral en manos de la nación no podríamos desarrollarnos. Y esto tiene que ver con las nuevas generaciones. Y no vamos a permitir que saqueen y que se lleven el litio, que es de los mexicanos, y no solo, repito, de nuestra generación, es de los que vienen detrás de nosotros. Así lo sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de hablar de su iniciativa de reforma eléctrica. Y para hablar de este y otros temas ya tengo invitados especiales, pero primero saludo a Omar Telles y le agradezco los $20 de Superchat. Dice saludos desde Pensilvania, sin miedo al éxito, mi gente. Gracias, Omar. Saludos a los paisanos allá en la Unión Americana. Y le mando un saludo a todas las personas que siguen enviando sus donativos, sus aportaciones, sus superchats a Sin Censura. Ya llegó el colega Oriol Mayó, periodista a quien respetamos y admiramos y a quien escuchamos hablar sin censura de manera muy atenta. Oriol, te saludo con mucho gusto. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estamos, Vicente? Aquí como cada lunes. Muy bien, lunes. muy bien, muy bien. También saludo al amigo Miguel Martín Felipe Valencia. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Muchas gracias por esta invitación a tu espacio. Es para mí un honor. Gracias. A ver, ¿cómo ven las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el litio y sobre esta iniciativa de reforma eléctrica que parece podría, esa es mi opinión, desmoronar la alianza de Claudio X González, el PRIANRED? El PAN de entrada dice que no va a apoyar esta reforma eléctrica. El PRI y el PRD dicen que están abiertos al análisis, a los foros, a evaluarlo. Por eso digo que está en peligro también la alianza con estas jugadas de ajedrecista político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero me llamó mucho la atención que diga el presidente que tal vez están más enojados sus adversarios por lo del litio, que ya los conoce. Oriol, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y este planteamiento que hago? Bueno, primero yo, como siempre, un poco de cautela ante el optimismo o la posibilidad que se dice, se comenta y se juzga de que el PRI pudiera ser el fiel de la balanza que determinara la ruptura del frente opositor. Porque recordemos que el frente opositor, su acicate, su alianza, su concreto es el dinero de los empresarios, del poder económico de la alta burguesía. Y en ese sentido, la reforma eléctrica representa una alianza en contra de esta reforma, que ellos llaman la reforma apagón, y que realmente hay una cargada mediática incluso inusitada para el nivel habitual. O sea, no están parando, llevan días casi una inflexión de Venezuela del Norte que no para. Pero tenemos aquí, es importante remarcarlo, alianza. Hablamos de grupos empresariales nacionales y extranjeros juntos como cabilderos pagando lo que sea, más la presión, digamos, de las bases, entre comillas, de los gestores de energía, de los consultores, del núcleo duro de la derecha, que además es empresarial de sentimiento, de corazón, y que cualquier cosa que huela a Estado, a nacionalización, a patria, digamos, a soberanía energética y económica,
les pone los pelos de punta y les genera una sensación de que el país ya no es suyo. Dicho esto, hablamos de que los cabilderos van a moverse a un nivel, no habrá diputado que no tenga precio. Ahí que aquellos cañonazos de 50,000 pesos, ¿no?, que según Obregón eran suficientes para que cayera, pues va a haber cañonazos para quien sea, sin problemas. Entonces, aunque sí es cierto, es una reforma que directamente apela a un sentimiento, a una razón, en un momento histórico en todo el mundo, donde la liberalización de mercados, la transición energética y esa dupla entre renovables intermitentes y gas natural, que sí, porque recordemos, donde hay sol y donde hay viento, resulta que tiene que haber turbinas de gas natural para que en la noche o cuando no hay viento o no hay sol estén funcionando y estén permitiendo que tengamos luz. Esto significa que la transición energética tiene un costo cada vez más alto, más que encima si tienen prioridad los privados, si hay contratos de suministro a 20 años, y prácticamente se le está pagando a un precio altísimo la generación que podría ser el Estado perfectamente, digamos, y por lo cual se ha hecho que ya dejémonos de rollos y CFE, que vuelva a ser lo que era una sola empresa, que era funcional, legítima y que, siendo la electricidad un monopolio natural, es donde hay que llegar. Pero dicho esto, me parece que es una gran reforma directa y clara, pero obviamente las circunstancias no son las mismas que antes de las elecciones de junio, porque obviamente a falta de 55 votos para una reforma constitucional, esto determina que la lucha es un poco distinta a como podía ser hace unos meses. Entonces, vienen momentos decisivos, claros, creo que es una reforma clara. El tema del litio es fundamental porque obviamente parte de esa tensión energética son baterías de litio en los coches eléctricos. Hay un boom ahora de ese tema, un tema que seguirá. Es un tema incipiente en el cual obviamente creo que ahí sí la asesoría del gobierno boliviano, recordemos que Evo Morales y Luis Arce mencionaron ese apoyo a México para que pensara el tema del litio, ha derivado en algo fundamental, que el litio es un bien estratégico para la nación y por tanto su explotación y su exportación, como debería ser con otros temas de minería, porque hay otra minería, o hay mucha más minería que es fundamental para, digamos, el desarrollo de la industria y por tanto deberían ser de la patria. Pero en todo caso, y de momento, la decisión sobre el litio determina con mucha claridad lo que ahora llaman radicalización, extremismo, porque ahora ven que como ya no hay ese punto de los negociadores, tipo, por cierto, Julio Scherer, déjame aquí mencionar nada más rápidamente lo divertido que es. Riva Palacio hace unas pocas semanas hablaba de lo triste que es que no esté Julio Scherer Ibarra, porque era el hombre de los negocios y los empresarios que siempre sabía llevar negociaciones. Ahora que sabemos, y es muy posible que sea en muchos casos un tipo que ha estado metido en cosas bastante feas, ahora hablan de que Julio Scherer es un gran corrupto y que era lo peor de la Cuarta T. Ya no está en la Cuarta T, por suerte, pero resulta que sigamos a Riva Palacio y veremos, como decía, que los intermediarios de la gran empresa son la única gente que salva al régimen de que termine en manos de la locura, digamos, populista. Dicho esto, está muy claro el tema del litio. Litio, electricidad son dos elementos clave y están siendo ahora mismo las espoletas de una bomba que está pegando en Europa, en todas partes, con unos precios de la luz que si los tuviéramos en México, literalmente estarían explosivos. Pero déjame acabar porque luego soy demasiado rápido. Importante, aquí el problema es que la subvención que la Comisión Federal de Electricidad tiene que meter cada año es más alta porque estamos pagando generación privada a un costo altísimo, digan lo que digan, y no podemos usar las hidroeléctricas que son de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, realmente cambiar ese proyecto sí convertiría a energía más barata usando solo para el bien del usuario las intermitentes cuando sí sea necesario y no cuando ellas quieran al precio que quieran, que ese es el gran problema de cuando jugamos con el sol y el viento en manos de privados. Entonces es fundamental esta reforma y sí va a determinar el rumbo, digamos, de lo que queda de sexenio y de un futuro donde no estemos en manos de ese mundo privado que poco a poco, viviendo a costa del Estado, lo va destruyendo por dentro y al final las cuentas, como pasa en España, las pagamos los usuarios de una forma terrible. Hablamos de unas cuentas que cada vez son más desesperantes. Entonces, para evitar que esto en México acabe llegando y que ya sea imposible seguir subvencionando cada recibo de la luz, es fundamental que esta reforma pueda pasar y pueda convertirse en un tema básico y esencial para la continuidad de un proyecto que es finalmente el de todos. Así es. Le agradezco a Jacob Sánchez por los $10 de Superchat. Le agradezco también a Jacob Sánchez, les decía, y a Salvador Robles por otros $10 de Superchat. Muchas gracias. Me imagino que, Miguel Martín, esto lo abordas en tu canal al aire
con Miguel Martín y lo vas a tener que seguir abordando. Hay algunos que señalan que esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador está al nivel de casos históricos, algunos incluso desde los tiempos de Lázaro Cárdenas del Río. Yo no sé si sea a ese nivel, pero la gente, los de a pie, tendrán que movilizarse, entendiendo que, como dice Oriol Mayo, los cabilderos se están movilizando a 1000 por hora para hacer su chamba arriba, y los de abajo. Esa es la pregunta, ese es el planteamiento, querido amigo. Pues fíjate, Vicente, que yo lo analizaría también desde un punto de vista de la hegemonía de los medios, porque di una revisadita rápida hoy durante el día a cómo, no tanto a lo que ya sabíamos, digamos, a la voz del presidente, a lo que todo esto implicaría, sino más bien a las reacciones en todos esos lugares, pues que francamente ya son de putrefacción mediática, francamente ya son de poca credibilidad y de aferrarse a ese, pues, ese sentimiento de pérdida que Oriol bien nos señalaba, ese sentimiento de que ya no les pertenece el país y ese sentimiento, pues, de que no solo no les pertenece, sino que no van a tener oportunidad de recuperarlo en ese sentido, ¿no? También, pues sí, elevarlo a una cuestión, digamos, como el hito de Tata Cárdenas con la industria petrolera, pues yo creo que sí sería acertado, pero también fíjate que otra cosa muy interesante que, por ejemplo, están diciendo de que el presidente prefiere invertir en esto que en otras cosas, me parece que juegan un juego muy peligroso siempre estos personajillos de administraciones anteriores, defensores del individualismo, defensores del libre mercado, como ellos consideran, que francamente pues son defensores de los ricos, en otras palabras, y juegan un juego muy peligroso que yo los veo siempre perder, que es eso de a ver cuántas frases logras hilar sin morderte la lengua. Ya le pasó a Calderón, ¿no? Hablando de que Morena es un narcogobierno, de que la 4T es un narcogobierno. Y escuchábamos hace rato a este personaje, Enrique de la Madrid, cómo decía que el presidente invertía en esto en vez de en educación. Bueno, pues el presidente ha estado fundando universidades, ha estado fundando instituciones educativas. ¿Cuántas fundó Peña? ¿Cuántas fundó Calderón? ¿Cuántas fundó Fox? ¿Cuántas instituciones públicas educativas de alta calidad fundaron ellos? Entonces, este es uno de tantos ejemplos de que juegan ese juego peligroso. A ver, hílame 2 o 3 frases, pero sin morderte la lengua, ¿eh? Y todos pierden. Y pues en cuanto a lo del litio, me parece también muy interesante porque pues se habla de que ahorita vale la tonelada $6,000 y se va en 6 años a duplicar. Se espera que valga $17,000 cada tonelada de litio. Se habla de 284 millones de toneladas, que es el cálculo que se hace sobre todo este elemento que pues sí, a lo mejor es la llave al futuro, a lo mejor es una de las cosas que harán al presidente pasar a la historia, porque bien se señala que está en la industria, obviamente, de la electrónica, de las pilas, esas famosas pilas de iones de litio que son las que alimentan nuestros teléfonos o nuestros power banks cuando se nos acaba la pila del teléfono, y también de la industria igualmente farmacéutica, porque aquí en México pues hay muchísimos casos de padecimientos como el TDAH, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y todos estos trastornos, o bien del espectro autista, todos estos trastornos, no olvidemos que también requieren medicación basada en el litio, porque el litio, pues digamos que de una de sus bondades a nivel neuroquímico, pues es propiciar una mejor conducción de los impulsos eléctricos que nos ayudan a mantener nuestras emociones, digamos, un poco más controladas. Entonces, me parece interesante también, yo lo coronaría con una frase que no es nueva, pero tiene mayor pertinencia ahorita que en cualquier otro momento. Recuerdan la famosa doctrina Monroe, que era América para los americanos. Bueno, atestiguen la doctrina Obrador, México para los mexicanos. Bueno, aunque eso suene para muchos como, me río con esto que digo, como el comunista come niños, dictador que intentan pintar desde el panismo, México para los mexicanos.